Más o menos, mi nombre es José de Guardia Ponte, soy director de la Biblioteca de la Legislatura y aquí les presento al investigador, historiador, don Gustavo Flores Montalbetti. Y bueno, la idea es un poco hacer una especie de charla, homenaje a doña Gertrude y también invitarlos, ¿sí?, a un debate, no solamente sobre Gertrude, creo que ella es un símbolo, creo que representa a todas las mujeres que lucharon y defendieron nuestra patria en tiempos de la independencia. Pero convengamos que también en todos los tiempos, ¿sí? Y un poco es que yo inicio esta charla diciendo que la mujer ha sido muy maltratada por la historia, ¿sí? La historia de la mujer en sí es muy pobre. Y donde aparecen las mujeres, por lo general, tampoco es muy lindo. Porque convengamos que siempre la mujer aparece como muy varonil, o astuta, o villana, ¿sí? Y si voy a tomar nombres en la historia, ustedes capaz que me podrán hacer recordar otros. Empezando desde Cleopatra, ¿sí? Y convengamos que era la madre de todas las astucias. La historia, por lo menos, la muestra como aquella que supo enamorar a los grandes hombres como Julio César y Marco Antonio. Y que después, no pudiendo conquistar o seducir a Octavio Augusto, perece, ¿no es cierto?, bajo el imperio y la bota romana. Pero en realidad, la historia se olvidó de decir que Cleopatra era una superdotada para nuestro tiempo, era una políglota, sabía 7 idiomas, era una estadista impresionante, y que en ningún momento ella se metió debajo de una alfombra para conquistar a Julio César. O sea, es parte del romanticismo de Shakespeare o de ¿cómo se llama este? Víctor Hugo, ¿sí?, que la retratan como ese tipo de mujer seductora, y en realidad las pocas imágenes que existen de ella no la muestran como una mujer hermosa, sino, digamos, como una mujer común y corriente. Pero bueno, si seguimos en la historia nos vamos a encontrar con Lucrecia Borgia, ¿sí? Lucrecia Borgia, la envenenadora, que se casaba con hombres, según Víctor Hugo, ¿sí?, y después los envenenaba para casarse con otro hombre y quedarse con su fortuna. Por supuesto que indigno es decir que eso es verdad. O sea, la realidad es que su hermano, Alejandro Borgia, que era Borja, así es, ¿no es cierto? Borja, eran españoles en realidad, la utilizaba la pobre Lucrecia para casarla con ciertos candidatos y después los eliminaba cuando ya no le servía. Esa es la realidad. Bueno, después estaba Catalina de Medici, ¿sí? ¿Qué me decís Catalina? También otra mujer astuta, también deformada por la historia, lamentablemente. Y por supuesto que hay excepciones, como Juana de Arco, ¿sí?, que mujer mártir también, pero lamentablemente en su tiempo muy maltratada, convengamos, ¿no? Fue terriblemente e injustamente martirizada, ¿sí?, por las razones de la política. Bien, pero llegado a estos tiempos, yo personalmente muchas veces me digo qué cuestión esta de la mujer, ¿no? Por ahí siento en las reuniones algunas mujeres muy románticas que dicen, ¿cómo me gustaría vivir en la época victoriana? ¿Sí? ¿Cómo me habría gustado vivir en esa época? Y la verdad es que yo les digo, no le habría gustado vivir en esa época, porque las mujeres en ese tiempo no tenían ningún tipo de derecho, ¿sí? No podían poseer bienes, no podían testar, no podían heredar, no podían salir ni siquiera a la calle. Tenía que salir acompañada de su hijo, de su marido o de su padre. Sus derechos eran muy limitados y algunas veces comparados con los derechos que tenían niños. La mujer recién va a empezar a conquistar derechos a partir del siglo XX. Y esto nos habla un poco de esta revolución de la mujer, ¿no?, que creo que son 7000 años de historia donde la mujer ha sido directamente olvidada. Y este es el caso también de las mujeres de la independencia. Porque convengamos que no hasta hace mucho
empezaron a resurgir los nombres de estas mujeres que pelearon al lado de los hombres. Pero si ustedes agarran un libro de la historia oficial, no van a encontrar ninguno. Salvo quizá Mariquita Sánchez de Toros, cantando el himno. ¿Sí? No sé si podrán encontrar, o quizá la desventurada historia de Camila Gorman. ¿Sí? Pero después sentir el nombre de Gertrudis Medero y Fernández Conejo, en ninguna parte, en el libro de Mitre, por ejemplo. Juana Zurdoy, de Padilla, ¿sí? Macacha Güemes, Magdalena Güemes Tejada, ¿sí? Juana Moro. Si ustedes se ponen a estudiar o ver o investigar en los viejos libros de historia, no aparecen, ¿sí? Ni en los registros oficiales del ejército. Martina Silva de Gurruchaga, héroe indiscutible de la batalla de Salta, ¿sí? Es nombrada capitana del ejército y nunca el ejército la nombró capitana. En realidad eran como nombramientos, les llamemos así, a nivel de honorífico, pero nunca se registraron como realmente tenían que ser. ¿Sí? Y acá es donde vamos a empezar con esta charla sobre Gertrudis. Y la introducción que hago, en definitiva, es por el papel y el rol que en ese momento protagonizaron las mujeres. Salvo Juana Zurdoy, que, convengamos, era de mujer de armas, ¿sí? Todas las otras mujeres ocuparon otro rol en la historia, ¿sí? Y esto viene a cuento un poco de ya la historia universal. Las mujeres siempre ocuparon el papel de la información, ¿sí? Pero yo creo que el que mejor supo explotarla fue uno de los grandes hombres de la historia, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tenía a digamos, a sus órdenes un hombre muy especial, se llamaba José Fouché. No sé si alguien lo ha sentido nombrar. José Fouché se lo conoce como el ministro o jefe de policía de Napoleón Bonaparte. Pero en realidad era su jefe de espionaje y contraespionaje. Esa es la realidad. ¿Y qué hizo José Fouché? Realizó una red de mujeres en toda Europa. Por supuesto, aprovechando mucho la prostitución. De ahí, desde Francia hasta los más insonables y límites del imperio, ¿no? Ahí había un prostíbulo. Y ahí estaba José Fouché con la oreja parada. Entonces, hicieron un perfecto abanico y una red de inteligencia. Porque aquí tenemos que, y los estudiosos de Napoleón Bonaparte te dicen, que Napoleón no solamente ganaba sus batallas por ser un genio militar, sino por poseer la información del enemigo. O sea, cuando Napoleón iba a una campaña, tenía, antes que nada, la información de cuántas armas, cuánto ejército, cuánta gente, cómo se movía, cuál era el ánimo del enemigo. Esto es fundamental. Napoleón ganaba sus batallas por la información. ¿Sí? Ahora, si nos venimos un poquito más acá, nos damos cuenta que el general José de San Martín era un gran admirador de Napoleón. Dice la historia, por ahí, que alguna vez estuvieron juntos. No está documentado, pero hay relatos que dicen que cuando Napoleón Bonaparte estuvo en Cádiz, ¿no? José de San Martín lo quería conocer y se le acercó. Eso es. ¿Será cierto? ¿No será cierto? La cuestión es que hasta en los últimos días de su vida, San Martín tuvo un busto de Napoleón en su escritorio, que actualmente sigue estando en su casa, ¿no es cierto?, de Boulogne-sur-Mer, que actualmente es una casa histórica. Comprada por el gobierno argentino, actualmente hay un guía y un granadero que custodian esa casa. ¿Sí? Ahora, José de San Martín planificó lo que se llamó una estrategia en pinzas para poder vencer a su enemigo, que era el virreinato del Perú. Ya habiendo habido 3 campañas fracasadas, ¿sí?, hacia el Alto Perú, San Martín se dio cuenta que era
realmente un plan estratégico que no salía. Entonces decidió hacer otro plan, que era contener fuerzas realistas en el norte y el poder cruzar la cordillera, vencer a las fuerzas realistas en Chile y atacar el Perú por barco, ¿sí? Marítimamente. Y mientras tanto, su amigo y compañero, el general Martín Miguel de Güemes, debía atacar con Belgrano, ¿sí? Desde Salta. Pero claro, convengamos que el mismo sistema de red de inteligencia utilizado por Napoleón Bonaparte fue utilizado también por San Martín y por Güemes. Y acá que, comandadas por Magdalena Güemes de Tejada, se hizo una red de inteligencia importantísima en todo lo que nosotros llamamos el norte, que en realidad, mal dicho, ¿sí? El límite del virreinato del Río de la Plata llegaba hasta los confines de hoy, Bolivia, el río Desaguadero. Entonces, la cuestión es que esta información, perfectamente planificada, llegaba al general Güemes desde todos los puntos del virreinato para poder resistir lo que hoy se conoce de 13 a 11 invasiones realistas. Hay discusión entre los historiadores, ¿sí?, de cuántas fueron las invasiones que soportaron las fuerzas gauchas. Pero esta es la iniciación, ¿sí? Entonces las mujeres tomaron ese rol, ese papel. Y por supuesto, doña Gertrudis fue una pieza clave. Gracias, José. Buenas tardes. Hablamos de las mujeres anónimas que participaron en la Guerra de la Independencia, y bueno, Gertrudis fue una de las pocas que está documentada. Tanto como doña Juana Zurduy, y por ahí María Remedios del Valle, que fue también otra de las muy significativa y tomó parte de la lucha armada. Doña Gertrudis tomó parte en acciones en una sola oportunidad. Gertrudis, en realidad el nombre figura así, María Gertrudis Medeiros, pero bueno, suponemos que de niña la llamaban Gertrudita y quedó hasta que el momento en que ella misma firma Gertrudis. Se casó muy joven, a los 19 años, con el coronel Juan José Fernández Cornejo, hijo de otro coronel, don Juan Adrián, que era el propietario del ingenio que hoy conocemos con el nombre de San Isidro. Su esposo fue coronel de las milicias de caballería del destacamento número 5 de la Viña, que hoy se conoce como Betania. Fue también coronel de milicias de caballería en el fuerte de San Fernando en Anta. Y bueno, ya cuando, digamos, realizan el matrimonio, Gertrudis tenía 19 años, el coronel ya tenía 35, era un hombre mayor. Y ellos en realidad abrazan la causa de la Guerra de la Independencia, todos los movimientos revolucionarios a partir de los primeros, de los primeros movimientos que se hicieron, y fueron asiduos colaboradores con las tropas de la patria a partir del año 1810, que es cuando llega la primera columna del ejército auxiliar del Alto Perú. A partir de ahí hay toda una serie de actuaciones de parte de este matrimonio que en realidad en una sociedad, digamos, mayormente realista, eran mal vistos y, digamos, eran objeto de continuas burlas y acciones, digamos, de desprecio. Ellos fueron en principio muy patriotas, es decir, colaboraron, como les digo, desde la primera campaña del ejército auxiliar del Alto Perú, después colaboran con Belgrano cuando viene a hacerse cargo en la segunda campaña
y Belgrano se hace cargo de ese ejército que venía destrozado, desanimado, venían los soldados hambrientos, heridos, enfermos, prácticamente desnudos, así lo describen los documentos. Y cuando se hace cargo el general Belgrano, acantona en Camposanto. Y en Camposanto permanece durante 40 días, después viaja a Jujuy, y ahí, digamos, hay una labor bastante estrecha, digamos, de parte de doña Gertrudis, que era dueña de una parte de Camposanto, de la hacienda de la Concepción del Camposanto, también llamada el Apacho o la Población. Ella queda viuda, muere el coronel en un hecho todavía no muy claro, es decir, hay alguna documentación, por otra parte no se sabía dónde estaban sepultados sus restos. La cuestión es que cuando Gertrudis queda viuda, ella tenía dos hijas del coronel, una nacida en 1805 y la otra en 1808. Y a la muerte del coronel puede haber estado ya a punto de tener a su tercera de la hija. Y bueno, después de ahí, digamos, con todo la convulsión que había en cuanto al noroeste del país, de nuestro país, y a lo que es el Alto Perú, se han perdido muchos documentos, otros se han quemado, se entiende, pero bueno, después de una labor muy gratificante para mí, he podido conseguir muchísima documentación de Gertrudis y he podido armar prácticamente, digamos, toda su vida hasta que se pierde en las páginas de la historia ya por 1847. Ahora, doña Gertrudis fue siempre una persona que colaboró con las tropas de la patria y después tiene una muy fecunda labor cuando es hecha prisionera. En una primera ocasión es hecha prisionera, unos historiadores dicen que en Camposanto, otros dicen que acá en Salta. Su padre era el doctor José de Medeiros, que tenía algunas propiedades, entre ellas lo que se conoce hoy como la hacienda de la finca o la hacienda de Medeiros, que era el mercado artesanal, que incluía lo que es el molino, la casona del molino y todas las lomas. Y tenían dos o tres propiedades acá en la ciudad, aparte de la que tenía ella en Camposanto, que era, digamos, de parte de su esposo, y ella en determinado momento recibe en herencia la mitad de la finca de Zárate, en Trancas. Y su esposo, antes de fallecer, compra la otra mitad. Está la documentación. Y Juan José, el coronel, tenía, digamos, ya estaba retirado del ejército, pero él seguía siendo miembro del Cabildo y tenía muchos proyectos para aplicar en la parte del agro, es decir, él criaba ganado y había proyectado ya hacer en la finca Zárate una plantación de tabaco. Bueno, eso quedó trunco, pero si volvamos al tema de doña Gertrudis, ella es tomada prisionera en 1812 acá en Salta y después es liberada cuando el general Belgrano gana la batalla el 20 de febrero. Al año siguiente, en el ir y venir de las tropas realistas y las tropas patriotas, vuelve a ser tomada prisionera y ahí es el punto más relevante, el más conocido, digamos, de su vida, que es cuando ella se enfrenta con los españoles, con un grupo de esclavos y sirvientes que tenían ahí en la Concepción del Camposanto, pero claro, superada en número, porque era una partida de 300 españoles, la toman prisionera y de ahí es trasladada a Jujuy al día siguiente. Pero aquí hay un punto que es muy fuerte en cuanto a la tradición y a la versión colectiva, digamos, que permanece no documentada, que es
que dice que ella fue amarrada o atada o encadenada al algarrobo histórico de Camposanto. Al día siguiente, después de servir de escarmiento, dice, para los lugareños y para que después se difunda la noticia, es llevada a pie hasta la ciudad de Jujuy. Ese hecho de que es tomada prisionera y amarrada al algarrobo no está documentada, pero es una versión tan fuerte que hay que tomarla, digamos, como que de alguna manera tiene algo de veracidad. Está en las memorias, pero no en su memorial. Porque en el año 1818, después que ella queda libre, digamos, cuando las tropas de los gauchos de Güemes toman la ciudad de Jujuy, ella queda libre nuevamente, se dirige a Salta, acá a la ciudad, recoge sus hijas, pero para entonces ya no eran 3, sino eran 5. Ella, después de que enviuda, estando prisionera en Jujuy, tiene 2 hijas más. Se retira a Zárate, a la finca esta de Tucumán, pero digamos como una forma de salvaguardar la vida de sus hijas. La mayor de ellas tenía entonces 13 años. Ahora, el general Güemes, el general Belgrano y otros grandes hombres de la historia reconocen todo su accionar en beneficio de la patria. Y ella en el año 18, en 1818, en Tucumán, hace un reclamo por la pensión que le correspondía por su viudez y por la muerte de su esposo. Bueno, de ahí surge el documento, un expediente que se llama el Memorial de Gertrudis, y ahí ella habla de que fue tomada prisionera, pero no menciona el hecho este que les comentaba, quizá el más emblemático, el tema de que fue amarrada al algarrobo. No importa. Si fue así o no, creo que no interesa. Hay que tomarlo como cierto porque es una versión tradicional muy fuerte. Exactamente, tradición popular. Entonces, pero digamos, todo el accionar de doña Gertrudis en esos 7 años, que ella participa y muy activamente con su esposo y luego ya en soledad, es tan significativo que quedó registrado por estos grandes hombres que la mencionan, y yo después les voy a leer porque no quiero perder ni una palabrita, porque realmente es extraordinaria la forma en que ellos se refieren a la actuación que hace doña Gertrudis Medeiros. Ahora, otro punto es el hecho de que generalmente en los libros de historia, pero el problema es, como decía José, la historia oficial pues está escrita de Buenos Aires, no está escrita desde acá. Entonces, hay una serie de hechos que son desconocidos y por ahí los historiadores, los investigadores la hicieron desaparecer a doña Gertrudis de la historia diciendo se recluyó en su hacienda de Zárate y allí terminó sus días pobre, sola y olvidada, nada más alejado de la realidad. Doña Gertrudis, primero, nunca fue pobre. Tuvo un buen pasar siempre porque venía de familia, digamos, bien acomodada. Su padre era el doctor de Medeiros, había sido oportunamente también gobernador interino de Salta, estaba muy bien relacionado. Y casada con el coronel Juan José, tenían varias propiedades que ella posteriormente, ya una vez que se recluye en Zárate, va vendiendo, porque lógicamente la situación económica y social de ese momento, con todo el tema de la revolución, la guerra, después la guerra gaucha, todo ese ir y venir constante de situaciones, ella se recluye, sí, en Zárate, pero llega a Salta en muchas oportunidades. Ella se retira en el año 17, después aparece en la documentación en el año 18, en el 20, en el 21, en el 23.
en el 27, en el 30, 31, 33, pero repetidas veces. Ahora, ella, de acuerdo a la situación, digamos, ella se va dependiendo de algunas propiedades, algunas las hereda a sus hijas, otras las arrienda, como la Concepción del Campo Santo en los años 30, ella arrienda la finca y posteriormente la vende, pero la vende una de sus hijas, ella le da el poder para que la venda una de sus hijas. Y entre toda la documentación aparece también la figura de su hermano, el doctor Medeiros, José Francisco o Francisco de Paula Medeiros, que él va a estudiar leyes en Cochabamba y se queda ahí en Cochabamba. Él era partidario de los realistas. Entonces hay una comunicación mediante misivas y su hermano le escribe que no estaba muy bien ya en algún momento, entonces él autoriza de que Gertrudis pueda vender la finca de Medeiro, que son están las lomas donde estaba el mercado artesanal. Su hermano autoriza que ella venda. Entonces, el hecho de que, digamos, queda sola, pobre y olvidada, son todas mentiras. Incluso ella, en algún momento, casa a sus dos hijas mayores, a Juana Josefa y Juana Manuela, se casan con dos hermanos, que son los hermanos Heredia, que eran también militares, oriundos de Trancas, y está la documentación de un contrato de matrimonio de la primera de sus hijas, o sea, de Juana Josefa. Hay un contrato prenupcial que está donde se establecen algunas cláusulas, y bueno, y se casan en una capilla que había en la hacienda de Zárate y que en ese momento funcionaba como viceparroquia de la de Trancas, o sea que era un lugar muy importante donde se registraban, digamos, nacimientos, casamientos, fallecimientos. Bueno, ahí está el caso de Lola Mora que dice José, que se discute que si es tucumano o salteña. Bueno, por cuestiones estratégicas, digamos, nace en la finca El Dátil, pero la tienen que anotar allá en Trancas. De ahí vienen las discusiones. Y en el caso de Gertrudis, bueno, ella tiene, digamos, la posibilidad de ir vendiendo algunos de sus bienes e incluso en algún momento escribe una carta, hay una carta de puño y letra de Gertrudis que es decir, a los que nos gusta la historia, para mí es una cosa deliciosa ver y leerla. Leer la carta cuando ella autoriza a su hija Juana Manuela a que venda la finca de la Concepción del Campo Santo. Y está firmada y es el único documento en que ella firma como como Gertrudis Medeiros de Fernández Cornejo, es decir, el único documento en que ella firma con el apellido completo de su marido. Ahora, las 5 hijas de Gertrudis, por supuesto, las 3 primeras son ya naturalmente de Fernández Cornejo. Y ella hace inscribir a las otras 2, a las más chicas, a Juana, es decir, tenías 3 Juanas. Juana Josefa, Juana Manuela, y después viene Faustina, que es la cuarta, la tercera, la cuarta es Juanita, o Juana, que es una de las que nace en Jujuy, y la otra es Salomé. Ahora, de las 2 primeras hay alguna documentación, la segunda ya un poco menos, y de las otras 2 chicas es muy poco lo que se conoce, pero ellas las reconoce como Fernández Cornejo también. Yo creo que en ese sentido una mujer muy valiente, porque en esa época, bueno, y por eso mismo ella, al ser muy valiente, es una mujer que ha sido apartada de la sociedad salteña en ese momento. Después hay documentación que lo demuestra y que es como ninguneada en algún momento. Pero bueno, doña Gertrudis está hasta 1846 en Salta y acompaña a la segunda de sus hijas cuando esta hija, Juana Manuela,
hace su testamento ya en su lecho de muerte. Y ahí esta señora, Juana Manuela, dice que ella había tenido con el general Heredia 5 hijos, pero todos muertos en la minoridad, que quería ser sepultada en el mismo lugar donde estaba sepultado su señor padre, a los pies del altar del Rosario en la iglesia matriz, es decir, acá donde está ahora la confitería esta, al frente de la Time, al frente de la tienda San Juan. Y otro punto muy interesante es que su hija la nombra tutora y albacea de su hija adoptiva, María Remedios del Carmen, creo que es, una nenita de 11 meses. O sea, se la deja para que ella la críe. Y en el año, bueno, la hija muere en la semana siguiente, o sea, 7 días de hacer el testamento fallece. Y al año siguiente, en 1847, hay 2 documentos, digamos, del mismo tenor, que en definitiva es cuando ella vende una casa que tenía acá junto con el amigo Ricardo Pérez. Hemos terminado de ubicar dónde estaba la propiedad, y es entre el banco es lo que está donde está el Banco Macro, es decir, entre la iglesia matriz, que ella hace mención y dice, al lado de la iglesia matriz estaba la casa de José Sarabia, después hay otra casa que es no me acuerdo el nombre, Ortiz, la casa que ella ocupaba, y al lado de la casa esquina de Salvador Cabrera, o sea, donde está el Hotel Plaza actualmente. O sea, que ahí se ubicaba la propiedad que ella vende y de la cual firma la escritura el día 7 de mayo de 1847. Ahora, yo no digo que no hay más documentos, ni que todo lo que yo tengo es lo que existe, digamos, sino que puede haber otra documentación que esté relacionada con la vida de Gertrudis y que pueda develar algunos aspectos, digamos, que todavía están ahí un poco confusos. Pero sí, ella, con toda seguridad, ella, digamos, nunca pasó mayores necesidades, incluso cuando Felipe Heredia es gobernador de Salta. En los libros de registro de gobierno, él efectúa 2 o 3 pagos a nombre de la señora Gertrudis Medeo, o sea, su suegra, pero no dice el carácter. Habrá sido a tipo de, no sé, título de colaboración, de resarcimiento de algún hecho de que, en definitiva, la Junta de Buenos Aires nunca la reconoce a ella, nunca le reconoce la pensión, y se desaparece de la página de la historia sin haber podido cobrar un peso de parte de la patria que ella tanto amaba. Y no hay ninguna documentación al respecto de su muerte, hasta donde yo pude buscar, porque yo la busqué desde Buenos Aires hasta Tarija. No hay ningún documento. Posiblemente, y creo que ella termina sus días en la finca de Zárate, donde actualmente todavía existe la casa original. Hay después otra construcción aledaña que es muy parecida, hacia el mismo estilo, pero lo que no está es la capilla. O sea, aparentemente la capilla se habrá derrumbado, ¿qué es lo que pasó? No sé, pero no existe. A pesar de que ha sido un edificio y ha sido una institución muy importante dentro de lo que es toda la zona de Trancas, y donde se registraban y están incluso los libros desde el año 1700, 1670, están todos los registros. Falta un solo libro, que es el de defunciones entre 1842 y 1848 y 1852. Hay 4 años, digamos, de un espacio en blanco, porque se perdió ese libro.
y es el de defunciones justamente. Entonces, yo creo que puede haber sido que doña Gertrudis falleció en esa fecha, entre esos años, y sepultada en esa parroquia que hoy no existe. Y lamentablemente ahora, como le decía, han hecho una otra construcción nueva, nueva entre comillas, debe ser de 1970, 1980, y posiblemente se haya construido justamente en el lugar donde estaba la capilla. O sea, ahí se termina, digamos, las evidencias, ahí se acaban, digamos, todo lo que era doña Gertrudis. Sí, señor. El cierre. Bueno, hay una cosa que hay que agregar, que el tiempo que estuvo Gertrudis en Jujuy, ¿sí?, fue la parte más fructífera, le llamemos así, de su actividad o labor de espionaje, le llamemos así. Como digamos una cosa, en ese tiempo estaba prohibido que las mujeres se les enseñe a leer y escribir, ¿sí? O sea, las mujeres por lo general eran iletradas. Pero acá que el padre de Gertrude le enseñó a leer y escribir, y ella escribía y leía a la perfección. Otras mujeres que sabían leer y escribir, por ejemplo, era Loreto Sánchez Peón de Frías y Magdalena Tejada de Güemes. Eran las tres que tenemos conocimiento que sabían leer. Juana Moro, por ejemplo, no sabía. Es acá que convengamos que una de las cuestiones para poder mandar un mensaje, ¿sí?, lo mejor es el mensaje escrito. ¿Por qué? Porque el teléfono descompuesto no sirve. Muchas veces mensaje, termina cualquier cosa. Entonces, es acá que Gertrudis mandaba mensajes escritos, ¿no es cierto?, de la actividad realista en Jujuy. La zona de Jujuy fue, digamos, un punto álgido. ¿Por qué? Una que, por ejemplo, casi en las 3 invasiones que hubo, Jujuy siempre fue blanco. Y esto es lógico. La zona para entrar al territorio hoy argentino, ¿sí?, es la quebrada de Humahuaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos más hacia el oeste, vamos a tener la Puna, y ahí no hay agua y es muy desértico. Y si vamos para el lado del este, ¿no es cierto?, es selvático y por lo tanto de difícil acceso y casi impenetrable. Entonces ese viejo camino del Inca, ¿sí?, después el camino real, va a ser el lugar donde subían y bajaban, ¿no es cierto?, las tropas, bajaban las tropas realistas, volvían a subir las patriotas, así. Fueron estas campañas constantes, ¿sí?, que se dieron. Y por supuesto el Jujuy, que es la puerta de la quebrada de Humahuaca, fue el lugar estratégico donde tenían que acantonar las fuerzas, tanto patriotas como realistas. Es acá donde Gertrude, digamos, es su actividad más fructífera, porque durante 2 años mandaba mensajes escritos, ¿sí?, al general Güemes. Ahora, ¿cómo los mandaba? Se cree, ustedes saben que las cañas, ¿sí?, son huecas. Y por lo general hay transporte de cañaverales de un lado para el otro, porque no sé si ustedes saben, la caña es fundamental para las construcciones del norte. ¿Sí? Todos los techos que actualmente ustedes pueden ir a la quebrada de Humahuaca, Tilcara, ¿sí?, a San Carlos, Cafayate, ustedes van a encontrar en actuales, ¿no?, cabañas hechas para el turismo. Las cañas sirven para la parte de los techos. Fantástico, ¿no? Porque se ponen paja y barro y se hacen unos techos fantásticos, ¿sí? Entonces, este transporte de caña era especial porque al ser hueco se le ponía el rollito de papel, ahí iban los informes completos, ¿sí?, de la actividad realista en Jujuy. General Güemes reconoce, ahí en el Güemes documentado, ¿no es cierto?, reconoce la actividad de Gertrude, por ser una de las mejores informantes, porque justamente sabía leer y escribir. Y digamos, sus detallados informes eran especiales. Eso por un lado. Por otro lado, acá mi amigo Gustavo habló de que el hermano de Gertrude y el padre de Gertrude eran realistas, ¿sí? Pero vamos a pensar esta situación. La guerra de la independencia fue casi una guerra civil entre hermanos, porque casi todos los que peleaban eran americanos. Tanto Belgrano como Pío Tristán eran americanos.
¿sí? Cornelio Saavedra, un americano. Casi todos, salvo excepciones, ¿sí? Eran peninsulares, pero casi todos eran, y más le diría yo, que son la soldadesca, eran indios, pardos o negros, ¿sí? Que graciosamente cuando un ejército caía, ¿no es cierto?, derrotado por otro, agarraban a los soldados, le cambiaban el uniforme y los mandaban para el otro lado. Eso es una cosa, no es que tomaban prisioneros, ¿no? Directamente le cambiaban el uniforme y a pelear para el otro lado. Ahora, para entender un poquito también esta cuestión de la independencia, porque ¿qué pasa? Si nosotros nos adentramos a esos tiempos y decimos, ¿qué era la independencia? ¿Qué significaba, por ejemplo, para un hombre adinerado? ¿Qué significaba si él tenía todo? O sea, convengamos que habían dos clases sociales. Estaban los que tenían y los que no tenían. Los que mandaban y los que obedecían. No había una clase media, ¿sí? Después empezó a crecer muy poquito, una pequeña burguesía, llamemos así, de comerciantes, o llamemos así el tema del ganado mular, ¿no es cierto? Los arrieros, pero en definitiva, habían dos clases sociales. Y convengamos que un lado de o sea, la clase adinerada era privilegiada. Y la otra clase social no tenía ninguna posibilidad de nada. Ahora bien, fíjense ustedes que en un momento dado de la historia expulsan a los jesuitas. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene toda esta cuestión de la expulsión de los jesuitas. Y claro, los historiadores se centraron en la cuestión económica de los jesuitas. O sea, porque tenían grandes cantidades de dinero. Y muchos decían que eran hasta prestamistas. La cuestión es que también los jesuitas manejaban todo el sistema educativo del Imperio Español. Cuando llegaron los Borbones a España, se dieron cuenta que España estaba retrasada 100 años en la comparación de toda Europa. ¿Por qué? Porque mientras en universidades de Inglaterra se enseñaba física, química y ciencia y matemática, en la Universidad de España se enseñaba teología, doctrina social de la iglesia, abogacía, ¿no es cierto? Ciencia jurídica. O sea, más que todo ciencia humanística. Pero la ciencia era el motor de la modernidad. No nos olvidemos que el descubrimiento de América abre la puerta de la modernidad, ¿sí? De una nueva, o sea, que se le llamó el humanismo o el liberalismo, ¿sí? Y justamente esa modernidad estaba basada en la ciencia, en la brújula, en la imprenta, estaba basada justamente en la física, en la química. Y acá que España, 100 años retrasada. Entonces, ¿quién estaba al frente de las universidades? Eran los jesuitas. Y una de las causas fundamentales por las cuales Borbones expulsan a los jesuitas es para que esas universidades se actualicen. Pero para mí un error en lo que fue América. Porque los jesuitas eran sostenedores, ¿sí?, del Imperio Español, del eurocentrismo en América. Al irse los jesuitas, las universidades le cayó toda la, digamos así, la teoría de la Ilustración. Entró pensadores como Locke, como Voltaire, como Robespierre, ¿sí?, como Danton. Entonces, toda esa bibliografía entró en la mente de nuestros hombres revolucionarios. Castelli, Belgrano, Monteagudo, Moreno, ¿sí?, que van a ser lo que Chucky saca, ¿sí?, van a ser lo que se van a imbuir de esta doctrina y van a ser los paladines de la revolución. Ahora, fíjense ustedes, tres conceptos básicos de la Ilustración, tres conceptos básicos. Y ustedes fíjense los revolucionarios que eran en ese tiempo, y hasta podríamos decir ahora también. Estamos hablando de qué? Fraternidad, que habla de la igualdad, ¿sí? Libertad e igualdad. En ese tiempo, igualdad
Cero. Ya como le digo, habían dos clases sociales, ¿sí? Y hasta una tercera que llamemos, sí, que eran los parias, que eran los indios, o negros o esclavos, ¿sí? Igualdad, libertad. Convengamos que estaba la esclavitud. Bueno, perfectamente. ¿Por qué? Porque el indio que había sido esclavizado de alguna manera no servía para trabajar. Convengamos que había sido un fracaso en la América hispana el indígena como trabajador. ¿Por qué? Porque en su concepción cultural no está el trabajo. Convengamos ni hoy. ¿Sí? Porque si usted va a las comunidades aborígenes, no existe, ¿cómo se llama? La revolución industrial en el hombre originario. ¿Sí? Entonces, claro, lo mandan a trabajar, ¿no? Porque el originario, digamos así, cumple tareas o de alguna manera se mueve con tal actividad para poder supervivir o también para poder estar en contacto con la naturaleza. ¿Sí? Tiene una mayor fraternidad con la naturaleza, le llamamos así. Pero no el hombre occidental que ya desde la concepción divina le dice que es el dueño de la naturaleza y puede hacer lo que quiera con eso. Así como andamos también. Ahora bien, fíjense ustedes que vamos a encontrar 3 o 4 hombres en la historia que van a llevar con todo ímpetu, ¿sí?, esta revolución. Uno es, para mí, Moreno. Moreno es profundamente revolucionario, ¿sí? Mariano Moreno. El otro para mí es Belgrano. Belgrano ya desde que estaba en el consulado era progresista, habla del libre comercio, ¿sí? Habla de la igualdad de las mujeres, de la enseñanza a las mujeres, habla de ciencia, ¿no? Él hace la primera escuela de dibujo técnico, ¿sí?, y de dibujo mercantil, y también aeronaval. O sea, no aeronaval, sino naval. Demasiado, ya me fui para el otro. Y otro para mí, fundamental, 2 más. Uno en General Güemes, ¿sí?, Martín Miguel de Güemes, que con su, le llamemos el foro gaucho, le va a dar a los gauchos, a los indios, a los mestizos, el derecho a ser propietarios. ¿Por qué? Porque al ingresarlo dentro del ejército, y según cláusulas militares, cada soldado que luche por la libertad y por la patria tenía derecho a un acre de tierra. Ojo, ¿cómo lo habrán visto los terratenientes de su tiempo? No creo que les haya gustado la idea, ¿sí? Y por el otro lado estaba José Gervasio de Artigas, que no solamente les da la posibilidad, sino que se las da a la tierra, porque hace reparto de tierras por igual a blancos, negros, pardos, indios, cosa que tampoco cayó muy bien, ni menos en Buenos Aires. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar de esa revolución americana? ¿Qué va a pasar con las ideas de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de Güemes, de Monteagudo, de Moreno, de Castelli? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos criollos después de la independencia? ¿Van a tener la igualdad? Te digo más, la Asamblea del año 13 no habla de abolición de la esclavitud, habla de libertad de vientres. ¿Qué quiere decir eso? Que seguían siendo esclavos, pero los hijos de esclavos ya pueden ser libres. Hay una pequeña diferencia. Entonces, acá, que es importante entender que hay una independencia renga, porque falta la emancipación. Por eso nuestras naciones americanas, que soñaba Bolívar, San Martín con una patria grande, ¿qué es una patria grande? Del Río Grande, allá en México, hasta abajo era un solo país. Y se convirtieron en pequeños países, todos pobres, todos colonias, todos esclavos. Entonces es acá donde siempre está pendiente, para mí, esa independencia que escribieron nuestros grandes hombres y nuestras grandes mujeres. Muchas gracias.
Bueno, para cerrar ya, homenaje a las mujeres en la figura de Gertrudis Medeiros. Les leo así unos pocos renglones de distintos grandes hombres. Por ejemplo, decía el brigadier Cornelio Saavedra, habla del coronel Juan José, de su esposo, y de Gertrudis, y dice: proporcionaron los auxilios que necesitó el primer ejército auxiliador del Perú, y al ocurrir el funesto contraste del desaguadero, la tropa que con intrepidez bajaba fue reunida por el coronel Juan José Fernández Cornejo en Salta, más de 600 soldados que fueron acuartelados, alimentados y reunidos. Eso lo dice Cornelio Saavedra. El síndico procurador Santiago Saravia dice de Gertrudis Medeiros que es constante, público y notorio que la señora Gertrudis Medeiros y su esposo, don Juan José Fernández Cornejo, demostraron con hechos positivos desde los primeros momentos de la revolución su adhesión por la causa de la libertad e independencia. La dicha doña Gertrudis ha hecho servicios que han sido elogiados al mismo tiempo que admirados por el peligro a que expuso su existencia. El general Güemes, en un largo informe, dice: de ella he recibido las comunicaciones más consustanciadas y certeras acerca del enemigo mientras permaneció prisionera en Jujuy, cuando fue hecha prisionera en 1814 y llevada desde Camposanto. El general Belgrano dice: la señora Gertrudis Medeiros ha contribuido en cuanto ha estado en su alcance al mismo y santo objeto, es decir, la causa patriota, y ha sufrido tales males en sus bienes y aún en su persona de manos del enemigo. La patria estaba para ella antes que todo, primero que los mismos pedazos de su corazón. Y este último, que creo que es el más revelador de todos, es del coronel mayor Eustoquio Díaz Vélez. Él dice: por lo que respecta a doña Gertrudis Medeiros, en todo excedió a su marido. Entregó sin reservas cuantas cabalgaduras tenía, aún las de su propio uso. Podría enumerar 1000 hechos que acrediten su inimitable desinterés y patriotismo. Los enfermos y heridos del ejército fueron curados en su propia casa, un dato muy importante, y les proporcionó a los necesitados cuanto podía en medio de la pequeñez de sus recursos, despreciando peligros para sostener correspondencia a comunicarme, o sea que de alguna manera le hacía llegar a Díaz Vélez la comunicación que después le traían al general Güemes, y dice: despreciando peligros para sostener esta correspondencia de entre el mismo ejército enemigo, cuanto creía conducente al buen éxito de nuestras armas. Sin duda, en ella tuvo el ejército una madre y la patria una heroína. Creo que hay muy poco por agregar. Gracias. Si me permiten hacer un comentario, no sé si me escuchan. Sí, señor, lo estamos escuchando. Es por el Zoom. Bueno, buenas tardes, quiero presentarme. Soy José Suárez Medeiros, soy sobrino tataranieto de Gertrudis. Y me alegra mucho de sobremanera que haya personas en Salta que estén queriendo resaltar la figura de esta mi antepasada. Aquí en Bolivia lamentablemente no se la conocen. Yo he tratado en algunos círculos de comentar sobre ella, pero no tiene mucha preponderancia acá en Bolivia, porque efectivamente no estuvo en lo que es Bolivia ahora, ¿no? Pero bueno, agradezco a todas aquellas personas que se preocupan de resaltar la imagen de Gertrudis. Y un pequeño comentario, ¿no? Su hermano menor, Francisco Ignacio, se fue de Salta, se fue a Chuquisaca a estudiar justamente, como decían, abogacía, que era, digamos, la carrera más importante en esa época.
y él formó familia aquí en Chuquisaca. En la revolución del 25 de mayo de 1809, él estaba todavía comprometido con la realeza, entonces tuvo que huir de Chuquisaca y se fue a la Argentina, porque hoy es Argentina, donde fue tomado prisionero. Estuvo prisionero un par de años y después, bueno, cuando lo liberaron, volvió a Chuquisaca y posteriormente tuvo que abrazar la carrera, o sea, el lado patriota, y llegando a ser una persona bastante cercana al mariscal Antonio José de Sucre. Eso es lo que puedo comentarles como un pequeño aporte histórico. Gracias. En la batalla de Salta, sí señora, usted lo ha dicho. No, de Tucumán. Está, sí, también puede ser, bueno. Puede ser, nos remitamos a los documentos. Sí, sí, pero está, yo me acuerdo que está en algún listado de prisioneros, aparece ahí el nombre de, del tío de Paula Medeiros, sí señor. No sé si quieren hacer alguna pregunta, porque por ahí hay muchas cosas que uno no va desarrollando. Yo quisiera saber si en el departamento de General Güemes o en la población en el pueblo de Camposanto existe alguna vivienda que haya pertenecido a Gertrudis Medeiros de Cornejo. Sí, está lo que queda de la casa que era de Coronel y de Gertrudis, está actualmente muy deteriorada, muy reformada, porque a lo largo de los años ha ido sufriendo algunos cambios. Es decir, hay por ahí una fotografía del año 48 que muestra un lateral de la casa con todas las arcadas en la planta baja y planta alta. Así medianamente conservada. Después esa casa fue por esa época reformada en su interior y ahí funcionaba una planta donde se procesaban las aceitunas, los olivos, se hacía aceite de oliva. Y en los últimos años después le tapiaron prácticamente todos los arcos, es decir, está todavía la casa. Se la puede ver, está justamente detrás de la actual escuela Julio Cornejo de Camposanto, que está unos 500 metros, 600 metros antes de llegar a la localidad, 20 metros atrás de la escuelita. Está. Sí, se han hecho algunas acciones en la legislatura o en el Ejecutivo para expropiar o declarar un monumento histórico. Mira, la cuestión de patrimonio es bastante triste. Muy triste para toda la provincia en realidad, porque hay una destrucción constante de edificios, es decir, si no lo destruye el hombre, los deja para que se destruyan solo por la acción de los agentes climáticos. Por ejemplo, en Camposanto ya van perdiendo una de las primeras casas que se construyó en el Valle de Sianca, que es la casa de la Viña, donde estuvo originalmente la capilla que albergaba la imagen de la Virgen de la Viña, traída a la zona y que fue la patrona del lugar en el año 1613. Yo tengo la documentación que dice en qué año fue traída la imagen. En 1613, o sea que ya la construcción estaba, o sea, y se menciona el barrio de la Viña, o sea que no era tan solo la casona esta de referencia. Bueno, no existe. Primero se perdió el molino, porque ahí funcionaba un molino. Yo llegué a conocer las piedras del molino y dónde estaba ubicado. Se perdió el molino. Se perdió la capilla porque fue destruida y después, lógicamente, no sé si habrá quedado algún resto, desapareció y ahora, en el transcurso de los últimos 40 años, desapareció la casa.
no es que desapareció. Yo tengo registro de cuando esa casa estaba habitada. En 40 años, hoy vas y lo único que ve es un montón de escombros. Se perdió esa casa, se perdió la casa de la Ramada, la finca de la Ramada, que era una casa que habían construido los jesuitas, que después la habita uno de los hijos del coronel Juan Adrián. Esa casa fue destruida, esa sí fue por la mano del hombre. Y ahora, hace poco, se terminó de caer otra casa más, que es la finca, la que era la casa de la finca El Potrerillo, que era una de las dos postas que había en Camposanto. Una es donde actualmente funciona el museo, que ahí es posiblemente donde haya, no digo pernoctado, pero sí realizado algunas acciones estratégicas en General Belgrano. Porque en General Belgrano todos dicen, no, andaba de uniforme, bien con su caballito blanco, bien pituco, no. Los generales en esa época se solían mover camuflado y mezclado con la tropa. Es decir, el general Belgrano lo dice, me gustaba vestir el mismo uniforme color verde que vestían la tropa de cazadores, que eran los 100 tipos que hacían de su custodia personal. O sea, no era que el general Belgrano era Belgrano y andaba, no, en esa época todos los traidores que habían los podían matar en cualquier momento. Entonces eran hombres que, si Belgrano no dormía en Camposanto, seguramente dormía en el Fuerte Cobo, rodeado de su custodia, porque lo mismo pasa con el general Güemes. Todos dicen, ah, no, andaba con su uniforme blanco, todo, no, mentira. Güemes andaba con Dorman, que era una casaca azul, al igual que todos sus gauchos, digamos, por ahí andaba sin el sombrero, sin el bicornio ese de pluma, nada. Andaban camuflados como cualquier otro, porque lo eran tipos que estaban en la mira de los realistas a cualquier precio. Entonces, volvamos al hecho del tema de la construcción. El patrimonio, lamentablemente el patrimonio cultural en general, en Salta, no se cuida. Y hablemos de todo, y menos el arquitectónico, si no es con vistas a introducirlo a algún circuito turístico que sea, digamos, de preferencia. El Fuerte del Cobo se mantiene en pie porque es un edificio que está a mano de paso, digamos, de la ruta. Pero si no, ya habría desaparecido. Y decir que más o menos lo mantienen. Bueno, hay toda una serie de cosas, documentación. Yo conozco todo lo que Valle Sianca, lo conozco de hace 50 años. Sí, señor. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Es curiosidad más que la pregunta es, ella tuvo 3 hijas con el coronel, con su esposo, y 2 hijas que ella, digamos, las inscribió como hijas, pero ya había fallecido él. ¿Cómo se podía hacer? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, que no sé si estoy equivocada, en esa época las mujeres no podían vender ni comprar. ¿Cómo vendía sus propiedades? Si no podían, las mujeres estaban, digamos, totalmente anuladas en cuanto a compra, venta, salir, entrar, hacer lo suyo, aprender a leer, como dijo José. Bueno, esa es mi pregunta. Y la tercera es, Díaz Vélez le dice en la carta que ella estaba muy limitada económicamente. Esa sería más que... Sí, perdón. Me tiró una ametralladora. Sí, el tema es el siguiente. Ella enviuda o sea, en las últimas noticias de coronel Juan José, o sea, ella estaba retirado del ejército, pero digamos que actuaba como reserva del ejército y seguía en funciones, digamos. Ahora, las últimas noticias que hay de él son del finales de noviembre de 1811. A Gertrudis le comunican la muerte del coronel el día, creo que 16 de diciembre de ese mismo año. Le informan a Gertrudis que el coronel había fallecido. 2 de las hijas están documentadas, es decir, están las actas de nacimiento. La tercera de sus hijas es Faustina. Y yo creo que por la convulsión de los hechos en ese momento, la guerra, en plena guerra, no hay acta de nacimiento. Es decir, yo no la encontré
Y por eso he dicho, en medio del discurso, que la historia es muy dinámica y por ahí puede aparecer alguna documentación, es decir, porque hay muchos hechos que están referenciados no directamente por el protagonista de la historia, sino por un tercero. A mí me pasó, por ejemplo, investigando la historia de los jesuitas en Salta. Bueno, yo tengo, a Dios gracias, muchísima documentación y no está aquí precisamente, he conseguido afuera de la provincia, afuera del país y afuera del continente. Entonces, por ahí hay cartas referenciales de un tercero que te hace alusión a alguien o a un hecho del cual vos estás buscando documentación acá y no lo encontrás. Entonces, puede haber documentación en algún momento, puede aparecer algo que cambie todo lo que yo estoy diciendo. No todo, pero gran parte de lo que yo estoy diciendo. Dos de las hijas están perfectamente documentadas, las dos mayores, 1805 y 1808. Ya Faustina, la tercera, lo único que hay de Faustina es por ahí alguna documentación que hay en un momento de parte de sus hermanas. O sea, es mencionada. Te cuento que la Mercedes está interesada por los dos últimos. Bueno, ahora llego. Sí. Por eso yo digo, tres de las hijas son hijas del coronel. No hay discusión. Ahora, no nos olvidemos que ahora, no, para nada, pero perfecto, porque así puedo explayarme un poquito más en el tema, porque cuando ocurren los hechos bélicos, vos fijate, cuando llega el invasor, ¿qué es lo primero que hace? Apropiarse de las mujeres. No hay otra. Va a ponerte a revisar todos los hechos históricos, qué sé yo. Lo primero que hacen los invasores, momentito, las mujeres, pues, vengan para acá. Y se las reparten como cualquier mercancía. Ha sido así. Entonces, cuando a Gertrudis la hacen prisionera, ella ya tenía tres hijas, que supongo, y nadie sabe, y no sé, por ahí en algún momento se podrá saber, quedan a custodia de los padres de ella, supuestamente. Ahora, ella es hecha prisionera y llevada a Jujuy. Y en Jujuy, y bueno, habrá surgido algún marido, es decir, es una cosa innegable, es un hecho natural, ha seguido manteniendo relaciones con algún realista jefe. Ahora hay que ver si por voluntad propia, ¿no? No, bueno, eso quizás no. Ellos, claro, no quiero decir que ella desconoce, no, al contrario. Por eso he dicho yo, ella es muy valiente al reconocer su hija con el apellido de su esposo, no sabiendo que, bueno, ella era viuda, pero tiene dos hijas más. Ahora, ella las reconoce como hija del coronel. Yo creo que es un acto de grandeza que no se puede ocultar, decir, no, ella reconoce 5 hijas. Ahora la segunda pregunta te la respondo, ¿no? El tema de las mujeres y la parte jurídica, hay tanto en el derecho español como en la Argentina, está hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? ¿Qué pasa? Las mujeres, si bien no podían poseer, o no podían testar, o no podían heredar, tenían albaceas, ¿sí? Por lo general era el hijo, el padre, el abuelo, ¿sí? Y si no existía eso, siempre había un testaferro, un abogado, ¿sí? Que cuidaba los bienes. Hay un ejemplo claro que cuando el yerno le vende cosas a nombre de ella, ¿no? Claro, ahí te das cuenta, pero es el yerno el que firma. Claro, lo que pasa es que hay... El hombre el que firma, pero las posesiones eran de ella, ¿sí? Pero eso estaba perfectamente documentado, ¿sí? Pero por una albacea, que tenía el poder, podía ella hacer todo eso. Pero te digo, echa la ley, echa la trampa. Pero ahí en el caso de, por ejemplo, de las Lomas de Medeiros, en la época que estaba, digamos, cuando es hecho prisionero el hermano de Gertrudis, después, al momento de quedar libre, él hace una transacción comercial y hace la venta de la casa, pero recibe la mitad del importe. Entonces, después le comunica a su hermana que termine de hacer esa operación y reciba la plata que faltaba.
Ahí, en ese caso eso está documentado. Ahora, después la otra casa, ella arrienda primero la Concepción del Camposanto, después la vende, pero ahí habría que ver, digamos, la escritura de venta, que no me acuerdo si la tengo, pero posiblemente haya intervenido ahí, como dice José, el brigadier Heredia, así que ahí no había mucho que discutir. Y después no sé cuál era la tercera. La carta de Díaz Ben. Sí. Claro, bueno. Ahora, escúchame, en tiempo de guerra, por más platita que están, está, digamos, alguna estrechez económica, estamos estrechados. La estrechez económica es para todos, no es para algunos. Puede haber, digamos, puede haber sido rica en posesiones, pero digamos, en el efectivo no había, entonces no había cash. Entonces, no había solvencia. Es una cuestión de, digamos, contextualizar toda la... Dígalo. El año pasado hemos ido a la escuela agrícola a hacer un evento y ahí nos dijo el director que recién, porque me acuerdo lo que has dicho vos de allá, la casa de Gertrudis, que está toda destruida. Ahí hay una casa de Güemes, que vivió Güemes, ahí en la escuela, pero dice que, por ejemplo, el techo ya tiene como 5 metros, porque le van agregando, bueno, no la arreglan bien, digamos, mira, entonces ya se va a caer de pesada. Mercedita, vamos todos presos si empezamos a decir las cosas como son. Hoy me hizo eso con lo que dije. No, está bien, o sea, son acotaciones que vale la pena decirlas porque, digamos, se han hecho intervenciones que no, o sea, no correctas cuando se quiere justificar un monto que no es el que debe ser, entonces las cosas se hacen mal. Por ejemplo, y te digo con conocimiento de causa, el primer importe que se envió en la época del COVID, que estábamos todos, bueno, el primer monte, te digo porque a mí me lo comunicó la directora de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, y después me mandó la documentación. En primer lugar, enviaron en medio de la pandemia 5,5 millones de pesos al municipio. ¿Qué han hecho? Y bueno, han pintado el arco de entrada, han puesto 10 metros de adoquines y han hecho unas réplicas de unos cañones ahí, ay Dios mío. Y ahí han justificado 5,5 millones de pesos. Y después me volvieron a comunicar que iban a mandar 22 millones de pesos en el año 21 para hacer la vida. Bueno, sigue siendo mucho, para mí es un montón. Y ahora actualizado no sé cuánto es, pero no sé si la totalidad de ese monto ha sido invertido en la refacción y en el mantenimiento del fuerte y la construcción de la vivienda. Desconozco. Bueno, no, primero está ella, después vos, José. No. Está bien, sí, estaba todo abierto y lo armaban y se robaban las puertas, las ventanas, todo. Y dormían algunos cirujas y iban, tenían de lugar de... Bueno, pero eso a lo largo de los años ha sucedido eso. Pero ahora, en este último, no sé qué pasa. Claro, vamos a hacer una introducción ahí, vamos a hacer una introducción lírica. El homenaje. Muy interesante. Quiero que me ayude a que te ponga en la silla y bata por la primera cabeza. Ahí vine. No, le tuve que decir al policía que me ayude a subir la plata. Es así, ¿entiendes? Entonces me avergüenza. Y reclamo en todos lados. Otro, por ejemplo, en la biblioteca provincial. El reino, ponele. Bueno, muy interesante, lo dejo. Dale, José, muchas gracias. Lo único que voy a pedir que me lo avise al policía. Gracias. Bueno, yo voy a compartir la poesía homenaje a las heroínas hispanoamericanas.
Dice así: al pie de la cruz, mujeres, junto a la madre allí estaban. Al pie de la cruz, valientes. Y fueron mujeres valientes las que dijeron presente cuando todo un continente, esta América naciente, soberanía reclamaba. ¿Y cómo no había de ser si habían visto el sol nacer triunfante cada mañana? Majestuoso el macizo andino, las altas cumbres nevadas embriagaban su mirada, y teñían sus pupilas con el ceibo colorado, con el lapacho rosado, con el dulce atardecer. Maíz dorado del surco, uca, ají y tomate. América era su suelo, tierra rica y privilegiada, entre todas por Dios elegida para dejar la verdad revelada en una tilma sagrada. Mujeres americanas, ejército silencioso, despuntando el alba en todas partes estaban, de la sala a la cocina, del corral al oratorio, cuidando cada detalle, atentas que nada faltara. Ellas eran las espías, sabían todo lo que pasaba, estrategas diligentes, planeaban y dirigían, servían, colaboraban, mujeres piadosas, orantes, inteligentes, una fe inquebrantable y un espíritu admirable, incansables luchadoras. Si los hombres se derrumbaban, los sostenían y alentaban. Astutas, fueron mujeres valientes las que dijeron presente cuando en todo un continente así se los reclamaba. En una mano una pluma y en la otra mano la espada, heroínas hispanoamericanas. Era su suelo belleza y su propia identidad. La libertad se gestaba a la luz de la verdad, esa verdad revelada en la tilma de la Madre Sagrada. Vida nueva, vida que supieron defender, así como se defiende a un hijo, con corazón de madre, celo y garra de mujer. Gracias. Bueno, ¿quién más quiere aportar algo más? ¿Preguntas? Perdón. Por acá. Sí. Sí, adelante. Sí. No, lo que quiero saber es si cuando ella estuvo prisionera en Jujuy, las hijas que nacieron allí, ¿fueron fruto de violaciones de los españoles o ella tendría alguna relación? ¿No se sabe? Señora, eso es un completo enigma. Supuestamente, esperemos que haya sido una relación consensuada, porque en ese tiempo no se respetaba la mujer. Igual que ahora, había una cuestión bastante lamentable, digamos. Por eso yo decía recién, no sé si se escuchó, el hecho de que cuando hay una acción bélica y uno de los ejércitos toma una ciudad, lo primero que hacen es buscar a las mujeres. Entonces, no sabemos, no hay ninguna documentación ni nada que explique los hechos esos. Gracias. Y ella fue hecha prisionera en abril del 14 al 15, 16, casi 3 años. Casi 3 años estuvo prisionera, o sea, las dos hijas, porque después, aparte, Gertrudis ya en 1817 ya tenía 37 años. Para la época ya era una mujer. Entonces, dos hijas más, suponemos que de 14, 15, 16 han sido las dos chicas estas, nacieron las dos hijas. Después ya no, ya hubiese sido imposible. Y bueno, ella tiene una vida, digamos, longeva para la época, porque llega a los 67 años, que está documentada, y después no sabemos si ha vivido 1, 2, 3 años más. Ahora, es de resaltar el tema de la actuación de la mujer en la independencia, como decía José, porque hay casos, no hay ninguna mujer reconocida, salvo por ahí Juanita Zurduy, que Juanita Zurduy vino acá a Salta a pedir que Güemes, al general Güemes, y está el documento, donde el general Güemes le otorga una suma de dinero para que ella pueda seguir viaje a Tucumán, primero a Tucumán porque quería hacer algún trámite previo ahí, que recuperar algunas cosas de ella,
y ella, bueno, toma acciones, bueno, se la conoce, pero ella pierde su marido y 4 hijos, y encima tiene un parto y tiene que huir a caballo a la media hora del parto. Entonces hay muchas cosas que están ocultas u omitidas o las han hecho desaparecer y no figura en los registros, como decía José. Es la única mujer en la guerra de la independencia que figura en los registros nacionales, pero no figura como Juana, figura como Juan, y dice teniente coronel de la caballería del Alto Perú, Juana Zurduy. No podía figurar una mujer. Es lo mismo, se han confundido. No figura, figura, como decía José, que es reconocida por Belgrano, un título honorífico, pero no reconocido, de Martina Silva. Después está María Remedio del Valle, escúchame, era una afrodescendiente que pierde el marido, pierde 2 hijos, tenía 6 heridas de bala y no sé cuántas de sable. Es decir, era una mujer que además de prestar servicios de cocina, de enfermería, de remendar ropa, de curar heridas, qué sé yo. Era de las niñas de Yuma. Una de las niñas de Yuma. Entonces, en la década de 50 y 60 podía ser señal. Y después ya, primaria. no, bueno. Pero por supuesto que había muchas mujeres. Detrás de cada ejército, eso es lo que no dice ningún historiador. Belgrano, cuando viene a tomar Salta, a la batalla de Salta, venía con 3.150 soldados. Pero detrás de esos soldados venían 1.000 personas más, de las cuales muchas, a la mitad seguramente, eran mujeres. Y así se movían los ejércitos de la patria, de los de nosotros. Los realistas eran otra cosa, no sé, ni lo voy a estudiar tampoco. Pero los ejércitos de la patria se movían con un pueblo atrás y muchas mujeres que son a las que yo hago alusión, las anónimas, que no las nombra nadie, no las menciona nadie, pero han sido muchas. Entonces, a través de estas figuras que por ahí han sido documentadas, por ahí están medio omitidas de la historia, se puede recuperar la actuación de la mujer en toda la guerra de la independencia. Y si no hubiesen estado las mujeres detrás de los hombres en la guerra de la independencia, pues no habríamos ganado, seguramente. Por supuesto, hay algunas cosas, sí, en algunas épocas está presente, digamos, la figura de la mujer así como, pero muy así, muy de taquito, de pasada. Sí, yo tengo mucha documentación española en la cuales dicen cosas que los de nosotros no decían, y los partes, tenemos para echarle un largo rato, los partes de batalla, por ejemplo, que hay de Suipacha, que no lo mencionan a Güemes, los mencionan a González Balcarce, a Castelli, destacan la actuación y qué sé yo. Los españoles, los realistas, dicen la verdad, completamente distinta a la que nos han enseñado en la historia oficial, totalmente distinta. Güemes es resaltado por algunos, por algunos historiadores españoles a través de la documentación que han escrito los mismos realistas. Entonces hay una omisión y un ocultamiento de la verdad, y también ninguneo porque éramos los del interior. Es decir, resaltan figuras de tipos que han venido de Buenos Aires y los de acá no existían. Bueno, lo mismo han hecho con las mujeres, y no hablo más. Gracias. Fuerte aplauso. Bueno, tenemos una pequeña sorpresa, ¿no es cierto? Que ya la habrán visto, la sorpresa, por supuesto, que es la torta de cumpleaños para Gertrudis, ¿no es cierto? Y también un himno, que también se lo vamos a hacer escuchar, ¿no es cierto? Un himno para Gertrudis. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué les parece. En la tierra gaucha, donde el sol brilla con fuerza, vivió esta mujer valiente, Gertrudis la recta. Miguel será su apellido, veneciana, inmortal y eterna.
heroína de la patria, su vida fue una fortaleza. Con coraje y amor, luchó por esta nación, contra la adversidad y dolor, todo lo vio por amor. Gertrudis de Medeiros, espíritu indomable, su amor por su santa, inmenso, inigualable. En la batalla y en la paz, su valor nunca flaqueó, su nombre en la historia para siempre se grabó. Hoy cantamos su gesta, su lucha y su valor. Orgullo del general Güemes, tu nombre brilla exaltado, todo un eterno reflejo de la batalla. Y vos conseguiste la música de Varita. Nos vamos despidiendo del chat, ¿no? Y del Zoom, porque bueno, vamos a terminar aquí, por lo menos la parte de transmisión. Desde ya saludamos a la gente del Zoom y les damos las gracias, ¿no? Acá me están viendo, ¿eh? Les damos las gracias por su hermosa presencia. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.